Buenas tardes. ¿Habéis comido bien? Sí. ¿Descansado bien? ¿Ahora a dormir? Bueno, espero que no, ¿eh? Ahora como son las 11:29, no voy a tardar mucho. Esta mañana más o menos ha durado 12 horas de predicación. Bueno, esta mañana hemos tratado esta palabra gloria. Hemos comentado que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, los hombres buscan la vanagloria y el fin es vergüenza. Luego también comentamos, los hombres pueden ser restaurados de la gloria de Dios, dando gloria a Dios, y el fin también sería la gloria. Glorificar a Dios realmente es glorificar a ti mismo. Es para nuestro propio bien. En Efesios capítulo 1 habla que Dios nos ha redimido para alabanza de su gloria. Esta tarde vamos a tratar de otra palabra. Vamos a tener una lectura en Romanos capítulo 1, versículos 16 a 18. Que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, pues te pedimos que tú nos ayudes en esta tarde y nos hagas entender tu palabra, Señor. Y queremos conocer tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora vamos a tratar la palabra justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué es lo que a ti te viene a la mente cuando escuchas esta palabra? Sin preferencia. Sin preferencias. Muy bien. ¿Hay algo más? Equidad. Equidad. Muy bien. Hacer las cosas de una manera correcta. Muy bien. Rectitud. Rectitud. Leyes. Castigo. Castigo. Muy bien. Todos habéis aceptado en una parte de esta palabra, la justicia. En la Real Academia Española dice así: una de las 4 virtudes cardinales que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Derecho, razón, equidad. Conjunto de todas las virtudes, porque es bueno quien las tiene. Aquello que debe hacerse según derecho o razón, por ejemplo, pido justicia, pena o castigo público, poder judicial, atributo de Dios por el cual ordena todas las cosas en número, peso o medida. Ordinariamente se entiende
por la divina disposición con que castiga o premia, según merece cada uno. A mí me ha gustado esta definición. La divina disposición con que castiga o premia, según merece cada uno. O sea, la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde, o pertenece o merece. Hemos leído estos 3 versículos que dice: el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. O sea, la justicia de Dios se revela de esta forma, por fe y para fe. A las personas que primera vez ve esto, dicen: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, se va a quedar un poco así, ¿no? No sé si os pasa, a mí sí. Hay un versículo en 1 Corintios que dice: antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La justicia de Dios se revela de esta forma, es para entender que es revelación de Dios. Esto no viene del ser humano. El ser humano no va a entender la justicia de esta manera. Explica el versículo 18, ¿por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La revelación de Dios. Porque la ira, para el hombre solamente hay ira. La justicia de Dios pide el castigo de todo ser humano. Estos son los primeros 3 capítulos de Carta a los Romanos que nos enseñan. Yo he dividido en 4 grupos, aunque en el contexto se puede entender de 2 grupos. Tanto los judíos como los gentiles. Los judíos tenían la ley de Moisés. Los gentiles no tenían. Pero dice la Escritura, en esta carta mismo, que tienen una ley escrita en sus corazones. Tiene esa conciencia de saber el bien y el mal. Yo he dividido en 4 grupos porque tanto según lo que explica desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta capítulo 3, hasta el versículo 18, por ejemplo. O sea, de 18 a 18 hay 4 tipos de personas. Uno es los impíos. Dice que contra toda impiedad e injusticia. O sea, hay hombres que son malos que hasta ellos mismos dicen: soy malo, estoy contra Dios, y saben que está haciendo mal. Pero luego, llegando a los que dice el capítulo 2, que aquellos que excusan, los que juzgan, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Quién suele juzgar a otros? Cuando tú juzgas a otros, puedes ser juez, pero también puedes ser una persona buena, ¿no? Tú piensas que tú eres tan bueno que Dios te tiene que premiar. Entonces empiezas a decir: bueno, esto es malo, otro. No sé, entre nosotros hay alguien que nunca ha juzgado a nadie.
¿Hay alguno que se levante la mano? Bueno, luego hay otro grupo de personas, dice, que son aquellos que enseñan. En versículo 17 del capítulo 2 de Romanos dice: y aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Yo que estoy predicando yo aquí, no hagáis eso, no hagáis eso, luego voy haciendo. En el mundo están llenos de maestros de bien, que enseñan a otros a hacer de bien, pero quizás ellos no saben hacerlo. Y último, otro grupo dice, en el versículo 9 del capítulo 3, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Los impíos, los que juzgan, los que enseñan, ahora nos toca a nosotros. ¿Somos mejores que todos estos? ¿Alguno de aquí piensa que es mejor que cualquiera del mundo? Pablo nos dice, en ninguna manera, no hay ninguno puede estar delante de Dios y dice, bueno, yo soy tan bueno que me tienes que premiar. Entonces llegamos al versículo 19 del capítulo 3 de Romanos. No sé si tenéis las Biblias. Pues vamos a leer. Versículo 19 del capítulo 3 de Romanos dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Pablo nos dice, hay ley de Moisés, ley de Dios, que dado al pueblo de Israel. Otra ley para los gentiles que está escrita en sus corazones. De una forma u otra, toda boca se va a cerrar delante de él. Pues nadie puede decir, yo no he hecho nada, ¿eh? Bueno, somos capaces de decir a las personas, ¿no? Que no he hecho yo, esto lo ha hecho otro, pero yo no. Yo no soy tan malo como otro. Pero nadie es capaz de ir delante de Dios y decir, yo no he hecho nada malo, no he mentido. No sé, hay alguien aquí que se levante la mano, ¿vale? O viene a discutir conmigo. Pero la palabra de Dios confirma así, que ningún ser humano será justificado delante de él. Pensad un poco lo justificado. Llevas un justificante a tu profesor. Dices, oye, yo no he estado en la clase es porque estoy enfermo. O es porque me ha salido una urgencia. Lleva justificante. ¿Hay alguien aquí que puede llevar un justificante donde Dios? Mira, hice mal es que porque otro me hizo mal. Bueno, tenemos justificante, ¿verdad? Cada uno tiene su justificante para justificarse delante de Dios. En este mundo hay formas de justificarse. Al menos
aquella persona es tan impía y dice, yo no quiero ser buena persona. Pero aún con toda la mayoría quiere ser la buena persona. Por eso, el primer punto es que, como dice aquí, ningún ser humano será justificado delante de él. Es por eso el Evangelio es el poder de Dios para salvación a aquel que cree. Es por eso el Evangelio dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y seguimos leyendo versículo 21 del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hay una forma de justificarse delante de Dios, llevando a Jesucristo como tu mediador. Este es mi abogado. Este pagó mis deudas. Este murió por mí. Por eso yo puedo ser justificado, declarado justo. Dios me ve como un inocente. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, esta palabra me gusta mucho, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Antes siempre me invitaba a comer en casa de un hermano. A este hermano le gusta decir todo bueno. Después de comer dice todo bueno. Y yo siempre añadir un poco, todo gratis. ¿Qué significa gratis? ¿Qué significa gratuitamente? O sea, somos justificados gratuitamente, sin pagar nada. Ni siquiera has trabajado en la mesa. Pues si tú dices, oye, que he trabajado, he puesto la mesa y merezco esta comida, seguramente otro dice, bueno, ahí está la puerta. ¿Se entiende, verdad? Dios nos quiere justificar a través de su gracia. Gracia es justo al contrario de lo que es la justicia. La justicia es dar a cada uno lo que merece. ¿Y la gracia qué es? El favor inmerecido de Dios. Dar a cada uno lo que no merece. Gracias, dar a lo que no merece. No mereces, pero Dios te da. La justicia hubiera dicho, mereces la muerte, porque paga del pecado es la muerte. Y el versículo 25 sigue diciendo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta justificación de Dios tiene un precio. Y el precio es la sangre de Jesucristo. Es la muerte. ¿Quieres ser justificado delante de Dios? Hay que pagar un precio. ¿Quién pagó? Cristo pagó. ¿Tú quieres esta justicia? Única forma es ir a Jesús con fe. La fe es estar convencido
que única forma de ser justificado delante de Dios es a través de la redención de Cristo, a través de su sangre. Todos pueden ser justificados. Todos. Todos pueden. Pero no sé si todos quieren. Si quieres, puedes. Ojalá todos queremos esta justificación. Porque Dios es justo. Es el único justo. El que único puede justificar al que es de la fe de Jesús. No por obras. Es un punto muy importante. Pablo siempre está diciendo a todo el mundo, a lo largo de la carta a los romanos, del capítulo 1 hasta capítulo 11, todo momento está diciendo, no por obras. La fe, si quieres ser justificado, es por la fe. Por la fe sin obras. ¿Por qué? Esta mañana hemos dicho, de única forma para glorificar a Dios es la fe. Pablo, escribiendo a los romanos, diciendo, su predicación del Evangelio es que para que todos obedezcan a la fe. La fe es obedecer lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha predicado a través de Pablo. Seguimos leyendo el versículo 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, que no añadamos más, La conclusión está aquí. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hay algunas sectas, o muchas, o casi la mayoría. ¿Cuál es la diferencia? El cristianismo bíblico con estas religiones y sectas. Porque el cristianismo bíblico solamente dice, la justificación es fe sin obras de la ley. No por obras. Pero otras dice fe más obras. Cuando fe más obras, está claramente diciendo, aún has hecho algo. Aún tienes tu mérito para ir a Dios diciendo que mira, por fin he podido conseguir la salvación. Concluimos pues, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es muy interesante. Vamos a decirlo, hay gente también utiliza este versículo y dice, mira, ya que ahora somos justificados, ya está confirmada la ley, entonces, a partir de ahora vamos a guardar la ley. ¿Es eso lo que Pablo está diciendo? No. O sea, tenemos que tener esto claro. La carta a los romanos nos enseña claramente que no es así. No es seguir a guardar la ley. Ley es como ese aparato, resonancia magnética, como un espejo. Tú sabes si has peinado bien o mal, ¿qué haces? Bueno, ahora con móvil se puede mirar. Mirando espejo. Si tú sabes, a ver si estás enfermo del cáncer o no, entras a ese aparato de resonancia
y al final sale el papel. Tumor, no sabemos si es maligno o benigno, pero da igual, tienes tumor. La ley es como ese aparato que te dice que tienes tumor, que tienes pecado. Por eso, la ley no salva. Espejo no te arregla. ¿Alguien puede coger el espejo y dándole? Y ese aparato tampoco te cura, ¿no? La resonancia, mira que tienes tumor, pero no te va a curar. Pues la ley, la función es esta. Esto está confirmada. La ley no puede salvar, pero la ley confirma que necesitamos la justificación por la fe de Jesús. Este es el evangelio que predica Pablo. Es muy raro para todo el mundo. Al escuchar dice, Dios me va a dar la salvación gratuitamente. O sea, alguien como, a ver, tú vas por la calle y alguien dice, ven a comer en mi casa. Tú te quedas, no sé si me va a venir algo. Pues Dios es así. Es la revelación. La justicia de Dios se revela de fe y a fe. Por eso la fe sin obras es que para que nadie se jacte. Nadie puede jactarse que ha hecho algo. Pablo, para evitar los malos entendidos, siguió su discurso hasta capítulo 11. Por eso tenemos que entender en su contexto, y todo lo que habéis leído Romanos, gracias a Dios, yo pienso que vas poder seguir meditando en esto y llegar a la conclusión que todos estos capítulos nos confirman única forma para ser justificado es la fe en Dios. Seguramente hay gente enseguida saca lo que es el pasaje de Santiago capítulo 2. ¿Alguien sabe de qué se trata? Fe y obras. Porque ahí también dice, anda, no solamente es por la fe, también es por obras. Yo, por mí personalmente, entendía de esta forma. No sé si vas a estar de acuerdo, pero me da igual cómo me toca predicar. Ahí no se trata de justificación delante de Dios, llevando tu justificante que tú eres justo. Ahí está diciendo, la fe sin obras está muerta. No todos sabéis, muy bien. Ahí está justificando, la obra es la mejor justificación de tu fe. Porque la fe es una palabra muy abstracta, ¿no? Pero las obras se ven. Ahora pregunto yo, ¿tus obras están justificando tu fe? Bueno, hay gente que es muy sincera. Bueno, eso hay que cambiar. Tus obras deberían justificar tu fe. Porque la fe sin obras está muerta. Pero en la carta a los romanos nos dice que únicamente es la fe en la obra del Señor Jesucristo, no obra nuestra. La ley, obra de la ley, ninguna persona puede a través de ellas llegar a ser justificada. Bueno, luego llegamos al capítulo 4, que hoy llegamos al capítulo 11. No sé si cuando llegamos a 10 ya está casi la mayoría de la gente ya dormida en estas. Capítulo 4 tenemos el padre de la fe, Abraham. Él fue justificado
antes de la ley. La ley fue dada por medio de... ¿Quién es antes, Abraham o Moisés? Ahí ven. Todos ya tienen un punto más. Vale, también antes de ser circuncidado. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? ¿La circuncisión viene antes o después? Si queréis saber la verdad, leer Génesis, por favor. No la chica que se llama Génesis, sino el libro de Génesis, para saber este detalle. Y capítulo 5 nos cuenta lo que es la excelencia de la justificación de Dios. Si tú tienes que justificar delante de Dios, tus obras no se ni pasarán de mi mano, Pero justificación de Dios es excelente. Vamos a leer capítulo 5 de Romanos. Versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esta mañana hemos dicho, al contrario de la vergüenza es la gloria. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es la justificación de Dios. No solo nos ha dado el Señor Jesucristo, sino nos ha dado el Espíritu Santo. Nos ha derramado, dice, el amor de Dios. De mucha cantidad para un derrame. Si es una gota, no va a derramar. El amor de Dios es tan grande que podemos estar bien seguros de esta justificación. ¿Seguimos a capítulo 6? ¿Alguno ya está durmiendo ya? ¿Para qué? Capítulo 6. ¿Habéis pensado para qué? Enseguida surgen dudas, ¿no? Uy, Dios es tan misericordioso y me justifica. ¡Qué bien! Voy a comer gratuitamente en casa de este hermano y luego llevaré otro plato a mi casa. Aquí pues hay gente que dice, bueno, pues ya que Dios nos ha justificado, pero podemos vivir como antes, ¿no? Pero hay gente que piensa así. Hay dos grupos de personas que tienen dudas sobre la justificación solamente por la fe, sin obras de la ley. Unos es que piensan que puedes seguir pecando. Otros son los que piensan que ahora, a partir de ahora tenemos que guardar la ley. ¿Conocéis a dos grupos de personas en el mundo cristiano? Pues hay un grupo que piensa que ahora puede vivir como antes, puede pecar, y otros dicen, pues ahora a partir de ahora vamos a guardar la ley. Pablo está diciendo, no, de ninguna manera, en ninguna manera. Esta expresión está diciendo que no hay otra opción. Dios nos justifica, no es que para que sigamos viviendo el pecado,
Porque dice, antes de ser justificado, éramos esclavos del pecado. Dios nos justifica para que seamos siervos de justicia. Esa es justificación de Dios. Dios no hace obras como nosotros pensamos. Salvar para que siga viviendo en lo suyo. Dios ha dado a su Hijo, Señor Jesucristo, ha dado Espíritu Santo para que vivamos una vida de victoria. Esta es la justificación de Dios. Esta es la justicia de Dios que ofrece a cada ser humano. Claro, algunos pueden tener dudas. Oye, ¿cómo va a hacer Dios esto? No lo creo. Ahí está el problema. No lo creo. Las cosas de Dios cuesta creer. Porque no sale igual que nuestros pensamientos. Pero lo que Dios nos ha revelado es así. Capítulo 7, ¿qué dice? Seguimos leyendo, ¿no? Nos dice que somos libertados, no solamente del pecado. En el capítulo 7 habla muchas leyes. La importancia de leyes, ¿eh? A ver, vamos a hacer un estudio de leyes. Todos van a salir como estudiantes de derecho. Vamos a leer versículo 21. Para saber qué ley vamos a escoger. Así que queriendo yo hacer bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esta ley le llama la ley de pecado. Ley del mal. Si tú no eres justificado, seguramente tienes esta ley en tu vida. La ley por la naturaleza, somos así. Quieres hacer bien y no puedes. Y dice 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, la ley de Dios que hemos dicho fue dado al pueblo de Israel por medio de Moisés. Esta es la ley de Dios. Y luego 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Aquí hay otra ley, se llama ley de mi mente. ¿Qué es ley de mi mente? Querer hacerle bien. No pensemos que cada uno de los que vemos por la calle siempre está pensando hacer mal. Hay gente que quiere hacer bien, quiere ser buena persona. El budismo enseña esto. O otras religiones, que tenemos que pretender hacer buenas obras. Hay gente que quizás hace más buenas obras que nosotros. No, eso no debería ser. Debemos andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, tenemos ley de Dios, ley de mal, es ley de pecado, que es aquí también lo dice, ¿no? Ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros de tu cuerpo. Buenos pensamientos no se pueden justificar delante de Dios. Hay gente que piensa así, oye, por lo menos yo tengo buena intención. Dios me va a perdonar. ¿Habéis oído? Pues eso también. Tú también puedes pensar en eso. Dios me va a perdonar. He intentado por lo menos, ¿no? Dice, esta ley de querer hacer bien, esta ley de mi mente,
no sirve para justificarse. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8 nos enseña otra ley. ¿Cuál es esta ley? Voy a pedir a los que piensan dormir que lo lea versículo 1 a 3. ¿Alguien que quiere dormir y puede empezar a... que se levante, por favor? Nadie está dormido, entonces yo soy... Vale, voy a leer yo pues, yo estoy dormido. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Hay una ley de espíritu de vida en tu vida. Esto pregunto a los creyentes, porque es importante. Si no sabes que hay esta ley en tu vida, quizás tú sigues siendo miserable. Porque no puedes tener una vida cristiana de victoria. Esta ley de espíritu de vida es la ley que nos vivifica. Libertados del pecado, de la muerte, y nos lleva a la ley del espíritu. Esto vamos a hacer otro estudio de estos días. Lo dejamos. Seguimos con capítulo 9. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues vamos a leer unos cuantos versículos, ¿vale? ¿Quién quiere dormir que se levante, por favor? Yo he hecho culpa a las cocineras que han preparado buena comida. Encima, no gratis. Versículos 30 y 33 del capítulo 9. Después de haber hablado de la elección de Israel, todo el mundo piensa que, bueno, este pueblo tiene ventaja y Dios tiene misericordia. O sea, resulta estos capítulos que pensamos que está tratando de predestinación, elección del pueblo de Israel, también está confirmando la justificación por la fe. Dice el versículo 30, ¿quién va a leer? No está dormido, voy a leer yo. Que voy a dormir. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella. Todos decirlo, por favor. No por fe. Seguimos, ¿vale? Sino como por obra de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Creyere en él no será avergonzado.
¿Tú quieres la gloria? Si no quieres ser avergonzado en el día de Cristo, cree al Señor Jesucristo. Seguimos capítulo 10. Ahora vamos a leer todos juntos. De versículos 1 a 11, porque todos estamos dormidos. Versículo 1. Bueno, empezamos, ¿vale? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hasta aquí. Los que ha seguido es que porque está dormido. Esta es palabra de la fe que predicamos. Esta es palabra de fe que predico yo. En tu boca, en tu corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que el Señor significa dueño de nuestras vidas. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Tenemos esta confianza en la palabra de Dios? ¿Estás convencido de la palabra de Dios? ¿Y lo que dice es la verdad? Pues que Dios nos ayude cada uno a profundizar en la excelencia de la justificación de nuestro Dios. Queda último capítulo, ¿no? Capítulo 11. Seguimos aquí hablando del remanente de Israel. Dios tiene un plan para el pueblo de Israel. Leo yo. Versículo 1 al 6 dice: digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado. Solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Dices, versículo 6, si por gracia ya no es
por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pablo sigue aclarándonos. O gracia, la obra. La fe, con la fe se puede acompañar, es la gracia. Con la fe se acompaña la gracia. Y con las obras no hay gracia. Las obras no da gracia a Dios. 25 y 32. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Aquí también nos está relatando la gracia de Dios obrando entre este pueblo. 28 dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí está hablando la justificación de Dios. Es una revelación. Es la sabiduría de Dios que no entra en la mente del ser humano. Dios nos ha revelado. Dios nos ha revelado para que la creamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Todos desobedecemos a Dios. Todos podemos ser justificados delante de Dios con la fe en Cristo Jesús. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y el gozo del Espíritu Santo. Porque el que en esto sirva a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Romanos 14, 17, 18. Para ti, ¿qué es el reino de Dios? Dices la justicia. No la justicia de lo que tú y yo podemos hacer. Es la justicia de Dios que nos justifica y así podemos tener la paz y gozo en el Espíritu. ¿Tú conoces tu estado después de la resonancia? ¿Tienes tumor? ¿Tú tienes tumor de pecado? ¿Quieres ser
sano? ¿Quieres ser salvo? Pues hay que confesar al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Que Dios te llene con ese espíritu y así puedes vivir con esta ley. No bajo la ley de pecado y muerte, no bajo la ley de las buenas intenciones, sino bajo la ley del espíritu, que podamos vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.